Vamos, hermanos, hay datos alarmantes en Apocalipsis que algunos de ellos ya se cumplieron, otros se están cumpliendo y otros se van a cumplir. Y al menos encontramos ahí que menciona de las 7 trompetas, se mencionan de las 7 copas de la ira de Dios, pero también se menciona de la bestia y el falso profeta, que todo eso tendrá su cumplimiento. También la marca de la bestia, el 666, que llegará en su momento. Luego el segundo regreso de Jesucristo. Después del caos hay una promesa de victoria, donde regresará el Señor nuevamente por los suyos. Menciona también el juicio final, y eso también es importante recordar y mencionarles. Pero aparte de eso, hay escenarios apocalípticos según la ciencia, hermanos. Y a eso quiero que nos enfoquemos un momentito. Según la ciencia, el impacto de asteroides. Ellos ya están hablando de todo eso, que llegará el momento que un gran asteroide va a causar destrucción global y que va a chocar sobre la Tierra. Pero a la luz de la Biblia hemos visto que las estrellas del cielo van a caer y que va a haber un gran terremoto. También se habla en el aspecto de la ciencia, pandemias globales, que algunas de ellas ya están pasando, unas ya pasaron. Y si ustedes recordarán de eso del COVID-19, solamente mostró cómo un virus puede alterar al mundo entero y puede causar grandes muertes. Gracias, hermana. Un patógeno más letal podría ser más destructivo que lo que causó la pandemia. Se habla también de una guerra nuclear. Un conflicto nuclear de gran escala podría provocar millones de muertes. Y también ahorita se está hablando eso de una guerra nuclear. Ustedes saben muy bien que hay países que exclusivamente están preparados, ya están preparados para eso. Irán, China, otros países que están hablando de eso. Pero también, hermanos, el cambio climático extremo, nunca antes visto, el aumento de la temperatura, la elevación del nivel del mar, sequías, fenómenos climáticos extremos que podrían afectar hoy en día a la sociedad. Yo creo que ustedes fueron testigos y vieron la noticia, como en Rusia subió hasta cuántos metros de nieve. Y así sucesivamente en diferentes países donde la temperatura está descendiendo y en otros lugares está subiendo el calor. Pues todo eso, hermanos, ya está aquí en el Apocalipsis. Eso está escrito. También, hermanos, ¿qué dijo Daniel? Que en los postreros tiempos la ciencia se aumentará. Y hermanos, hoy estamos hablando de una inteligencia artificial descontrolada. Algunos expertos advierten que tecnologías mal gestionadas podrían causar daño grave si se usan sin una ética y control. Y hoy en día se está dando todo eso. A cada día hay más experimentos. Está el hombre robot, la ciencia que quiere descubrir, ¿verdad? Todo lo que están intentando hacer. También está la biotecnología mal usada, la manipulación genética, irresponsable o liberación accidental de organismos peligrosos sería también un riesgo.
Hoy están haciendo muchos experimentos. Uno de los más grandes y quizás sea alarmante, que un soldado después de la guerra regresó sin pies y sin manos. Y resulta que estaba totalmente decepcionado, triste. Pero la ciencia viene y lo durmió. En eso, un paciente que iba a morir porque ya sus riñones dejaron de funcionar y decidió regalar sus brazos. Y vienen, los toman y le colocan los brazos al que estaba dormido. Y cuando él despierta, dice que alrededor de 100 médicos hicieron el implante de brazos. Y cuando él despierta, ya tenía sus 2 brazos. Imagínense cómo se sintió este hombre. Ya puede hacer ahora muchas cosas que para él eran imposibles. Entonces la ciencia, hermanos, está avanzando. Pero en esto, hablaba de la biotecnología mal usada, que a veces está dando mucha manipulación genética. Están haciendo experimentos de animales con animales, pero ahora ya se metieron con las personas. A ver qué resulta de aquí, pues. Y todo eso ya está pasando. ¿Qué podemos aprender de todos estos datos alarmantes de Apocalipsis, hermanos? Número 1, contexto. El contexto importa. Desde la fe, el Apocalipsis tiene un mensaje de esperanza y justicia final. El pueblo de Israel va a ser perseguido, castigado, pero al final el Señor va a restaurar a su pueblo. El mundo que está viviendo actualmente tiene todavía el tiempo de gracia, la oportunidad de arrepentirse, de venir al Señor a arreglar cuentas y estar bien delante de Dios. El que rechaza al Señor ya es condenado, ya no tendrá una segunda oportunidad. Desde la ciencia podemos entender riesgos globales que sirven para prevenirlos, no para ausentarse. No todo es literal en lo que dice Apocalipsis. Hay lenguaje figurativo, hay lenguaje que es en el presente, en el pasado y en el futuro. De esa manera podemos entender el Apocalipsis. Si usted ha venido hasta aquí, hermano, hermana, ¿cuántos han llegado ya hasta el capítulo 14 donde estamos terminando hoy? ¿Cuántos estuvieron desde el inicio, la secuencia? Empezamos Apocalipsis capítulo 1 y hemos venido arrastrando y hoy llegamos al capítulo 15. Si usted ha estado en todos estos capítulos, yo lo felicito, porque al menos ha captado algo de todo lo que es una realidad de lo que dice. Vayan conmigo entonces, hermanos, al capítulo 15 de Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 1? Me interesa que usted vaya leyendo su Biblia y que vaya analizando también ahí qué es lo que dice su Biblia. ¿Qué dice ahí el versículo 1, hermanos? ¿Qué está viendo Juan ahora? ¿Qué describe el apóstol Juan en ese versículo? ¿Qué está viendo Juan, hermanos? Vi en el cielo otra señal grande y admirable. ¿Cuál era la señal que él estaba viendo? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vea la descripción del apóstol Juan ahora, donde ve en el cielo otra señal. Y aquí es una señal grande y admirable. Acuérdense que esta señal está haciendo en el cielo, no es en la tierra en ese momento. Él está viendo la señal, y esa señal que veía son 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras.
Cuando habla algo postrero ahí, que es que vendrán después. Y cuando habla de plagas también, ya les decía, la ciencia está hablando de pandemias. La Biblia habla de plagas destructoras que vendrán y van a cumplir el propósito de Dios, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, el castigo final del Señor. Hermanos, ese es el término que yo he escuchado en muchos lugares. Es que Dios es amor. Si Él perdona al más vil pecador, Él ama al mundo. Hermanos, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Hermano, el Señor a usted le ha dado la gracia. Ahorita estamos en el tiempo de gracia, donde usted no tiene que hacer ningún sacrificio para ser salvo. El Antiguo Testamento terminó con todos los sacrificios que hacían bajo la ley. Bajo la ley sí tenían que, si usted cometía un pecado, tenía que ofrecer un cordero. Si usted le quebraba la mano a otra persona, a usted le tenían que quebrar la mano. Si usted le sacaba el ojo a alguien, si usted mataba a alguien, usted tenía que ser muerto. Terminó el tiempo de la ley, empieza la gracia, hermanos, y hoy la gracia nos dice que somos salvos. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios que hoy obtenemos la salvación totalmente gratis. El único cordero inmolado, sacrificado, que fue a la cruz, llamado Jesucristo, Él pagó todo el precio de toda la humanidad. Y entonces ya nos toca nada más creer en Él, aceptarle en nuestro corazón, entregarle nuestra vida y vivir para Él, y estamos perdonados. Ahorita es gracia, pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo de gracia se está terminando. Después vendrá todo esto que ya hemos visto, donde dice ahí que la ira de Dios será, dice que porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El castigo pues para aquella gente que no quiso obedecer al Señor ni someterle a Él. ¿Qué más vio Juan, hermanos? Versículo 2. ¿Qué dice Juan? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Y cómo estaban ahí? Con las arpas de Dios. Amados hermanos, véale, póngale atención a esos versículos, porque lo que Juan está viendo ahora aquí es un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Y saben dónde es ese lugar, hermanos? Porque acuérdense que al inicio dice, vi en el cielo. Esto, hermanos, el mar de vidrio es el trono celestial de Dios, donde Él está asentado sobre una plataforma transparente de cristal. Allá, lo que Él está viendo, lo que está describiendo, lo que hoy nosotros podemos leer aquí, esto lo estaba viendo Él en su momento. Qué elegante lugar. Y allá estaba ese mar de vidrio. Y si ustedes ven ahí que habla de victoria, y a los que habían alcanzado la victoria sobre Satanás, sobre la bestia. ¿Y quiénes creen ustedes que son? ¿Quiénes han alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre Satanás? ¿No le parece bien que sea el cristiano y que sea usted el que ha alcanzado esa victoria? Y aquí lo que Juan está describiendo es a todos los santos de cada nación, de cada generación, incluido Israel, que triunfarán en los últimos
momentos sobre el anticristo y sobre Satanás, sobre su sistema a causa de la fe en Jesucristo. Hermanos, aquí podemos describir que somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Estaremos en ese momento tan importante. Y habla de esto, ¿verdad? Y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Ahí miren esa multitud de cristianos sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vaya, hermano. No sé, pero yo veo que en Apocalipsis, en Salmos, se menciona mucho lo de las arpas. No tanto así lo de las, si ustedes se dan cuenta, las trompetas sí también se mencionan ahí, pero las trompetas son para dar ¿qué? Un anuncio importante o una condenación. La trompeta siempre lleva un sonido de alerta, de alarma o de guerra. Pero el arpa, hermanos, ¿cuántos conocen el arpa? Aquellos instrumentos grandes. Porque no es cualquier sonido que se emite del arpa. Exacto. El arpa, como les digo y le repito, no es como la trompeta. La trompeta de guerra, ¿cómo sonaba, hermanos? Pero el arpa, hermanos, tiene un sonido especial. Y dice la palabra de Dios que los cristianos, los que hemos vencido, que hemos creído en Él, estaremos de pie en ese mar de vidrio con las arpas de Dios, ejecutando ese instrumento tan lindo y tan agradable al oído. Hermano, ¿cuántos tienen un teléfono hoy? Solo levante su mano. ¿Tiene teléfono usted? Maneja teléfono celular, ¿verdad? Y todos tienen internet, ¿verdad, hermanos? ¿En su teléfono? Sí, tienen. Entonces, al llegar usted a su casa, me va a hacer el favor y coloca ahí creo que está en YouTube, música cristiana con arpa, o coloque ahí música del cielo con arpa y me cuenta y se pone a escuchar. Qué lindo será ese momento tan especial de estar en ese mar de vidrio y cada uno con un arpa. Qué belleza, hermanos. El arpa nada que ver como el redoblante, ¿verdad? O el bombo, o qué más instrumentos hay. No. O los instrumentos de viento. No. El arpa genera una paz a su corazón. Su espíritu se regocija escuchando, y usted va a querer seguir escuchando más y más. Pero hágalo pues. Vamos, versículo 3. ¿Qué dice ahora? ¿Qué hacía ese grupo ahí? ¿Qué hacían, hermanos, los que tenían el arpa en el mar de vidrio, en la presencia de Dios? Verso 3, ¿qué dice? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cuántos saben ese coro, hermanos? ¿Lo sabemos, hermanos? ¿Cómo dice ese coro? Ese canto que entonamos siempre. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Aquí está, miren, hermanos. Justos y verdaderos son tus caminos. Fíjense, hermanos, que aquí se menciona el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Hay dos cánticos aquí que se mencionan. No olviden, hermanos, ¿cuál es el cántico de Moisés? El que se menciona aquí en Apocalipsis.
¿De dónde tomaron esa idea? Del cántico de Moisés. Y ese se va a entonar allá con el Señor. ¿Cuándo fue cuando cantaron el cántico de Moisés? ¿Y quién entonó el cántico de Moisés? Su hermana llamada María, hermana de Moisés. Y entonaron un cántico. ¿Saben cuándo fue? Cuando salieron del Mar Rojo. Todo el pueblo pasó en seco y estando al otro lado se cerró el mar, mueren todos los egipcios, el ejército de Faraón, y entonces ellos quedan salvos todos allá y entonaron un cántico. Ahí está en Éxodo. Se conoce ahí como el cántico de María, ¿verdad? De Éxodo 15, Deuteronomio también. Al ser liberados de los ejércitos egipcios, es un cántico, hermanos, de victoria. Es un cántico de liberación con el que se identifican los redimidos que vencen al anticristo y su sistema de maldad. Hermanos, es por eso que yo siempre que les digo, hermanos, cantemos al Señor porque Él nos ha dado la victoria. ¿Sobre quién? También el Señor nos ha dado la victoria a nosotros sobre el enemigo, sobre la muerte, sobre el pecado. Ahora somos salvos, somos redimidos gracias a Jesucristo. Y por eso en este día que hoy nos reunimos, que sea para cantarle al Señor con gozo, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y que cantemos también con el entendimiento. No solamente cantar por cantar sin saber que estamos cantando. Así es que allá, hermanos, acompañados del arpa, ahora cantando: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Que cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Ahora les pregunto, hermanos, ¿cuál cree usted que es el cántico del Cordero? Que aquí hay dos cánticos que se van a entonar. El primero de ellos, el que de la victoria, porque el Señor los libró de la muerte del faraón y cantaron allá. Pero ahora, ¿cuál es el cántico del Cordero? Muy bien, por ahí vamos. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Porque nadie fue digno de abrir los sellos, sino solamente el Señor. Fíjense que en Apocalipsis 5, 8 al 14, ahí encontramos estos dos cánticos. Celebran los dos sucesos más grandes de la historia de la redención de Dios. Uno, el primer cántico, que es de Moisés, celebra su liberación de Israel de Egipto por la mano poderosa de Dios, encabezados por Moisés. Y dos, celebra la liberación, el cántico del Señor Jesús, el cántico del Cordero, la liberación de los pecadores del pecado por medio de Jesucristo. Y también podemos decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, lo que tú hiciste por mí. Esta declaración del cántico del Cordero exalta, hermanos, las obras poderosas de Dios en la creación y su sustento providencial para todo el universo. Ahí está, hermanos. Qué momento tan especial será poder estar ahí cantando. El Salmo 139 también habla de eso, de que el Señor es todopoderoso. Dios es el omnipotente, Rey de los santos, dice la frase del texto. Eso quiere decir que Dios es soberano sobre los redimidos de cada nación. Y Él es el que se merece toda honra, toda gloria, alabanza y adoración. Sigue diciendo el versículo 4. Eso va en el mismo texto correlativo en relación a lo que decía el 3. El mismo cántico que se están entonando. Mire que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, el carácter santo y perfecto de Dios demanda de forma inevitable que Él sea el juez que juzgará al mundo entero. Al contemplarse el juicio justo de Dios, Él establecerá, después de todo eso, hermanos, acuérdense que esto es un evento que está pasando y que va a pasar. El evento será en lo último que tendrá todavía la guerra de Armagedón. ¿Se acuerdan del capítulo 14? Ahí terminamos con esa gran guerra. Pero ahora esto está sucediendo en el cielo. Y entonces, al llegar a ese juicio final, Dios establecerá después de eso el reino milenial de Cristo en la tierra, y los elegidos de cada nación vendrán para adorar al Señor. Y la iglesia vendrá con el Señor Jesucristo para reinar 1000 años de paz. Entonces se ven, al final llega todo este proceso. Ahora es adoración a aquel que se merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Y empieza el reino milenial. 1000 años de paz. Satanás será encadenado, será atado y nunca más saldrá a fastidiar a la iglesia del Señor. Y nosotros alabando al Señor. El Señor será el Rey soberano, el que va a gobernar por 1000 años. Y se va a sentar en el nuevo templo de Jerusalén. Verso 5. Vayamos al verso 5. ¿Qué dice? Después de estas cosas, ¿qué dice ahora el apóstol Juan? Miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Vean, hermanos, el templo del tabernáculo del testimonio. Y esto se refiere, hermanos, a la ubicación del arca del pacto, el lugar santísimo donde mora Dios. Se abre ese espacio. Y hermanos, ahí se puede ver. En el Antiguo Testamento, fíjense que cuando se hablaba del arca de Dios, el arca de Dios, había gente específica que podían llevar el arca. No cualquier persona venía y tocaba ese cofrecito del arca donde mantenían. Ahí tenían una porción o una muestra del maná. Ahí tenían la vara de Moisés. Ahí tenían otros enseres que eran lo más sagrado. Entonces hicieron una pequeña arquita y se llamaba también el arca de Dios. Y hermanos, en cierta oportunidad alguien vino y tocó el arca, murió instantáneamente. Había gente especial que era seleccionada, apartada para llevar el arca. Para ellos era lo más importante. Y hermanos, aquí se describe algo así, que el templo del tabernáculo del testimonio se abrió, o sea, se refiere entonces a la ubicación del arca del pacto y el lugar santísimo donde mora Dios. Y se abre ese espacio. Versículo 6. ¿Qué pasó ahora cuando se abre esto? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio. Vean, hermanos, qué tipo de vestimenta traían: lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Qué belleza. Qué belleza, hermanos. Primero habla de los juicios que salen de ahí del templo. Salieron, ¿verdad? Los 7 ángeles que traían las 7 plagas. Y aquí, hermanos, a esto hace referencia de los juicios finales que serán los más severos que Dios
va a describir para la humanidad en ese momento. Cada ángel trae una plaga diferente. Pero la manera de cómo vienen vestidos, ¿verdad? De lino limpio, cintos de oro. El lino representa, hermanos, la santidad y la pureza. Ahora le pregunto a usted, ¿qué simboliza el color blanco en la boda de la señorita que se casa? ¿De qué color va vestida? Velo blanco, vestido blanco. ¿Qué simboliza eso? Pureza, santidad. Eso no simboliza la belleza, sino pureza y santidad. Hermanos, aquí en esto que está viendo, lo que está describiendo Juan, que los ángeles que salieron venían vestidos de eso, de pureza, de santidad. El cinto que atravesaba también el hombro hasta la cintura, y cada uno de estos 7 ángeles lleva uno puesto sobre sus vestiduras y representan ese cinto de oro. ¿Saben qué representa? Las riquezas y la realeza y la gloria inmarcesible del cielo. Por eso, hermanos, no nos confundamos. Cuando usted da una ofrenda, ¿qué dice usted para dar una ofrenda? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el concepto del cristiano que trae una ofrenda? Muchas veces vemos a un Dios como que estuviera mendigando. Dame, aunque sea un quetzalito. Y usted viene así, dice, aquí va. Dame aunque sean 5, pues dame. Así, mirando a un Dios como mendigo. Cuando, ¿qué, hermanos? ¿Será que Él necesita dinero? Él es el dueño del oro y de la plata. Y somos nosotros los necesitados, los que vamos a darle a Él en gratitud de lo que Él ya nos dio. Ya nos dio salvación, perdón de pecados, nos da ahora vida eterna. ¿Y por qué no darle al Señor? Siempre debemos de darle al Señor lo mejor. Si es en cántico, si es en alabanza, hermanos, démosle al Señor el mejor canto, por favor. Si es en ofrenda, demos al Señor nuestra mejor ofrenda. Si es nuestra vida, hermanos, ¿qué le tenemos que dar al Señor? ¿Las primicias o las obras de nuestra vida? Lo primero, démosle al Señor. Solamente he estado en 2 iglesias donde el culto se hace por la tarde, pero en una de ellas decidimos cambiar el culto. Era a las 2 de la tarde y había mucho calor. Cambiamos el culto para la mañana, a las 9 de la mañana, con una razón y motivo. Porque a las 2 de la tarde los hermanos llegaban bien comidos, tal vez su tazona de caldo de res, y el calor que hacía, ya al rato estaban bien dormidos. Y si no hay luchando, ¿verdad? Amén, a cada rato. Amén. Y si no, viendo ahí todos feos, todos torcidos, ¿no? Les digo, hermanos, cambiemos el culto. El horario el clima no nos ayuda, y el horario tampoco. Cambiémoslo para la mañana. Y que la Biblia habla, hermanos, que lo primero debe ser para el Señor. Yo les decía, ¿y cuál es el motivo que ustedes no quieren cambiar el culto para la mañana? Hermano pastor, es que el mercado, es el día de mercado y todos vamos a comprar en la mañana. Es que el mercado, ese era el gran motivo y razón. Y digo, no, hermanos, vengamos a las 9 de la mañana, 2 horas de culto, a las 11 todavía está el mercado, vaya a comprar. Y dijeron, hagamos la prueba pues.
hicimos la prueba. ¿Saben qué pasó, hermanos? Llegaban los hermanos ya bien bañaditos, despiertos, bien desayunaditos, despiertos. ¡Ala! Y miren, cambió la escena. Ya no estaban ahí durmiendo. No, despiertos. Cantemos al Señor, cantemos pues. Eso, hermanos, yo voy a esto que les decía. El Señor no necesita de nosotros dinero, oro. Si vemos aquí, ¿qué simboliza el lino limpio? ¿Qué simboliza el cinto de oro? Que representa las riquezas y la realeza de la gloria inmarcesible del Dios Todopoderoso. Por eso el salmista, el himnólogo que escribe: ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. ¿Por qué? Porque todas las cosas son suyas. Mi vida también. Si usted le ha entregado su vida al Señor, pues désela completa. No le dé ratitos. No le dé lo más cansado del día. No le dé las sobras. Él quiere siempre lo mejor. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Qué contenían esas copas de oro? Llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí habla de 7 plagas, los juicios finales y más severos que Dios se describen en este capítulo. ¿Ya? Vean que 4 seres vivientes, 7 copas de oro, son platos. Esas copas, no como las copas que conocemos nosotros, son una especie de platos con poca profundidad que se utilizan en diversos oficios en la adoración en el templo de Dios. Ahí las utilizaban. Y entonces, como la ofrenda de vino, el sacrificio de sangre, su poca profundidad ilustra cómo estos juicios divinos se vaciarán de forma instantánea en lugar de ser derramados con lentitud, de tal forma que ahogan a quienes rehúsen a ver o beber la copa de la salvación. La ira de Dios será derramada. O sea, no está la copa como ver esto, hermanos. Aquí usted puede llevar. E incluso a las hermanas, ¿verdad?, diaconisas, se les derrama a veces y ustedes vienen con mucho cuidadito. Pero ya cuando vienen aquí, se ha derramado. La copa de esto que habla aquí está por aquí. ¿Y qué simboliza eso? Que en cualquier momento, y mire, y se va a derramar la ira de Dios así, rápidamente. No va a esperar mucho tiempo, eso será instantáneo. Versículo 8, hermanos. ¿Cómo termina diciendo el capítulo ahí? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ven, hermanos, que este capítulo 15 introduce las 7 plagas de las 7 copas de la ira, los juicios finales de Dios al final del periodo de la gran tribulación, de la tribulación, y luego vienen los otros 3 años y medio. Los juicios de las copas vienen como una ráfaga sucesiva, y cada uno es más fuerte en furia, intensidad que la anterior. Vienen con más fuerza. Las copas son las últimas plagas que caerán tras el toque de la 7ª trompeta y concluirán la apertura del 7º sello. Hermanos, aquí vemos que cómo se llenó de humo, ¿verdad? Dice, se llenó de humo por la gloria de Dios el templo.
Hay varios ejemplos donde de manifiestan cuando la gloria de Dios descendía. Por ejemplo, cuando Salomón dedica el nuevo templo, dice que descendió la gloria de Dios y el templo se llenó de humo. Pero no es un humo tóxico, es como una nube blanca que cerró todo el humo y ya nadie podía verse. Eso era la gloria de Dios en el templo. Y en Éxodo también menciona, hermanos, cuando Dios descendió al templo, se llenó de humo. Esa es la presencia de Dios. Y aquí está describiendo que también se llenó de humo el templo por la gloria de Dios y por su poder, y que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Qué bendición, qué lindo ver eso, hermanos. La gloria de Dios, cuando llena nuestro corazón, nuestra vida, hermanos, será diferente. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido la gloria de Dios en su vida, la presencia de Dios en su vida. Se ha sentido lleno del Señor y que diga: sí, Señor, te amo por siempre, te alabaré por siempre, porque eres grande, eres poderoso. Señor, usa mi vida. Cuando llegamos a ese momento, ya no podemos. Mire, hermano, analice bien su vida. ¿Quién está ahí? ¿De qué está llena su vida? ¿Si de Cristo o está llena su vida de afanes terrenales? ¿O está llena su vida de preocupaciones? ¿Está llena su vida de amargura, de tristeza, de dolor, de resentimiento? ¿O de quién está llena su vida? Si está llena de Cristo, la gloria del Señor está ahí por siempre. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir interpretando su palabra. Eso sí, yo quisiera que cantemos. Que Dios bendiga su palabra en este momento. Terminemos cantando.